Mientras aprendemos acerca del discipulado, hemos estado hablando varias veces ya con el pastor Alfaro algo acerca del discipulado. El pastor Alfaro nos compartió la semana anterior lo que ponemos en nuestra mente. Y yo quiero compartir con ustedes algo bastante importante, como todo lo que se habla aquí. Hablemos del discipulado. Yo creo que si nosotros vemos la perspectiva del discipulado, no solamente entender al discípulo como al que yo lo tengo en la escuela, en la clase conmigo, sino también ver al discípulo como el que vive conmigo. ¿Se han dado cuenta ustedes que los hijos tienen que ser discipulados también? El esposo o la esposa también tiene que andar con este ámbito del discipulado. Es decir, todos nosotros somos discípulos y todos nosotros discipulamos a alguien que está a nuestro alrededor. Y eso es importante. Mi papá decía hace muchos años, él decía, Dios va a pedir cuentas de lo que nosotros hemos hecho. Y el mandamiento más claro en la Biblia es que hay que formar discípulos. Pero el discípulo no solamente el que está en la clase, el que le veo el domingo. Discípulo es todo aquel que vive conmigo. Es decir, los hijos, las hijas, el esposo, la esposa, todos ellos tienen que ser discipulados. Pero una frase muy clara para hacer un discípulo o para el discipulado es contigo en el camino. Vamos a ver la historia de Lucas capítulo 24 del 13 al 35 y vamos a ver dos verdades y tres principios. Dos verdades y tres principios que vemos en la figura del resucitado, es decir, de Jesús. Pero antes de empezar a leer, quisiera comentarles algo a ustedes acerca del camino. Decimos, en Ecuador decimos cuando alguien es muy diestro en algo, ¿verdad? Cuando alguien es muy maduro en algo y uno le pregunta y dice, ¿y dónde aprendiste eso? Y dice, en la universidad de la vida. Porque la vida es una universidad y uno aprende ahí y uno se diestra ahí. Entonces, si nosotros vemos al discipulado como ese camino, ese proceso, y hay que acompañar en el camino, ¿cierto? Ese es el objetivo principal del discipulado, hay que acompañar a la persona en el camino. Ahora hay varios tipos de camino, hermanos. Algunos nos ha tocado un camino pedregoso, ¿cierto? Otros un camino bastante angosto, otros un camino muy ancho, pero todos vamos por un camino. Hay muchas figuras de caminos, pero una de las cosas ciertas es que todos nos encontramos en el camino. Todos nos encontramos en el camino y en el camino nosotros decidimos ser quienes discipulamos a alguien. En el camino, cuando nos encontramos con alguien y lo levantamos, es cuando estamos discipulando a alguien y todos nos encontramos en el camino. A partir de 10 años hacia aquí, Dios me ha permitido encontrar a muchas personas y ver cómo las personas discipulan a otras personas en diferentes ámbitos del camino. Algunos, una vez más, les ha tocado un camino bien angosto, otros han tomado el camino ancho, pero en algún momento Dios nos ha juntado en el camino. Y en el camino decidimos nosotros ser discípulos y discipular a alguien al mismo tiempo. Ahora quiero compartir con ustedes una historia, no sé si se ve bien la imagen. Hay una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial hubo muchas personas que sufrían y morían. Algo fue muy malo esto de la Segunda Guerra Mundial. Pero un fotógrafo en un camino pedregoso ve a un niño con un bulto en su espalda, en medio de la guerra. Y este fotógrafo se acerca al niño y le pregunta y le dice, ¿qué haces con ese bulto en tu espalda? Y el niño responde, no es un bulto, es mi hermanito. Responde el niño a ese señor. Desde la perspectiva de Jesús, todos y todas son nuestros hermanos y hermanas. Desde la perspectiva de Jesús, todos y todas tenemos que mostrarles ese amor y ese cariño. En el camino donde Dios nos ha juntado, es nuestro deber mostrar ese amor al prójimo. Pero a veces pensamos que es un bulto. Y este señor que le encuentra a este niño en el camino, con este bulto en la espalda, ¿verdad? Le dice, pero tal vez escapándose de la guerra, y el Señor le pregunta, ¿pero qué haces con ese bulto en tu espalda? Y el niño le responde, no es ningún bulto, Señor, es mi hermanito.
Y desde la perspectiva de Jesús, todos y todas somos hermanos y hermanas. Y todos y todas debemos ayudarnos en el camino. ¿Está claro eso? El camino representa ese proceso de la vida donde Dios nos ha puesto. Y en ese camino, vamos a ver el camino a Emaús. 2 discípulos que después de la crucifixión de Jesús salieron de Jerusalén pensando que Jesús había muerto y se van tristes de camino a Emaús. Se van de bajada, dirían muchos amigos, porque Jerusalén estaba en la colina y ellos salen a Emaús y caminan hacia abajo, tristes, entristecidos. Y Jesús les encuentra a ellos en el camino y camina con ellos. Entonces, hermanos, queremos hablar sobre el camino. Nos hemos encontrado en el camino y en el camino debemos aprender a ser discípulas y discípulos de Cristo. Esa es una realidad. Pero hablamos de 2 verdades y 3 principios. La primera verdad: un discípulo se forma en el camino. No se forma un discípulo en la clase dominical. Es muy importante la clase dominical. Es más, nosotros invitamos a todas las personas a que vengan al estudio de los grupos pequeños los domingos. Eso es muy importante. Pero un discípulo se forma en el camino. Lucas capítulo 24, versículo 13, dice de esta manera: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Es decir, estaban yendo. Lucas 23 y parte del 24 hablan sobre la muerte de Jesús. Muchos seguidores, a Jesús le seguían muchas personas. En su ministerio en Jerusalén se quedó con pocas personas. Y esas pocas personas, al ver a Jesús en la cruz, y lo enterraron a Jesús, pero no esperaron a que Jesús resucitara, no creyeron en la profecía. Salen de Emaús entristecidos camino a Jerusalén. Entonces, hermanos, el camino representa la vida cotidiana y la fe de todo discípulo. Ahí se ve la fe realmente en el camino, en el proceso. No solo se refiere a una ruta, es decir, camino no solamente representa una ruta que nosotros pensamos. El camino representa la partida y la llegada hacia una meta. Y ese es el camino. La mejor figura para la vida cristiana es el camino. El mejor símbolo para representar la vida de un cristiano es el camino. Representa una partida de dónde salimos y a dónde tenemos que llegar. Entonces, pero estos 2 discípulos salen de Emaús entristecidos y se van camino alejándose de Jerusalén. Pero hay algo que hay que entender: en el camino se genera la presencia y el testimonio misionero del discípulo. Hay algo muy importante que muchas personas dicen, es que en la iglesia todos somos santos, ¿cierto? Todos nos portamos bien, todos estamos muy bonitos y qué bueno y qué alegría. Pero en el camino es donde se refleja la fe y el discipulado misionero. Es en el camino. Ahora quiero que ustedes me sigan en esto. Hay una conexión entre este texto y el Éxodo. Cuando el pueblo del pueblo judío sale de Egipto, cruzan el Mar Rojo, se encuentran en el desierto, y una vez encontrados en el desierto, se ve la acción de Dios. ¿Cuál es la acción de Dios en el Éxodo con el pueblo judío en el desierto? ¿Cuál es esa acción de Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo con el pueblo judío? Vemos nosotros en el Éxodo a un Dios que acompaña y que guía. Esa es la realidad. Vemos al pueblo judío perdido, desorientado, entristecido. Estaban queriendo regresarse a Egipto el pueblo judío. Pero vemos la acción de Dios, y la acción de Dios es una acción que acompaña y que guía. Ese es Dios. Y aquí nosotros vamos a ver cómo es que Dios también se hace caminante y también se manifiesta en el recorrido. Ese es nuestro Dios, aquel que nos pone en el camino, pero también nos encuentra en el camino, se manifiesta en el recorrido. Aquí en el versículo, hermanos, y esta es la segunda verdad, Dios también se hace caminante y se manifiesta en el recorrido.
Versículo 15 dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Ese es el Dios al que nosotros adoramos y servimos. El Dios que acompaña y que guía. Cuando estos discípulos estaban entristecidos y se fueron de Jerusalén pensando que la esperanza que tenían se había desvanecido, Jesús se les aparece en el camino y camina con ellos. Una vez más vemos la acción de Dios en Jesús, de lo mismo que hizo en el Éxodo. Es un Dios que acompaña y que guía. Es un Dios que se hace caminante con uno, pero que también se manifiesta en el recorrido. Muchas veces hay las discusiones en las grandes convenciones, ¿verdad?, sobre que Dios creó y dejó a su creación ahí. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios creó y sostiene la creación. Es decir, Dios no nos ha abandonado. Dios se hace caminante con uno y se manifiesta en el recorrido. Qué alegría saber eso. Que Dios no solamente camina conmigo, sino que se manifiesta en mi caminar discipular. Estas son las dos verdades. El proceso es importante. A los jóvenes, yo siempre, cuando hablo con algunos, ¿verdad?, siempre trato de decirles que no se salten los procesos. Los procesos siempre son importantes. Y Dios se hace presente en el proceso, y el caminar del discípulo es un proceso. Y hay que esperar que Dios se haga presente en ese proceso. ¿Me siguen? ¿Está claro, verdad? Hay dos verdades. La primera verdad es que un discípulo se forma en el camino. Y nosotros debemos acompañar al discípulo en el camino. Y discípulo es todo aquel que vive conmigo. La segunda verdad es que Dios también se hace caminante con uno y se manifiesta en el recorrido. ¿Cómo vemos a nosotros, al pueblo judío, que Dios se le presentó de una manera impresionante y les proveyó en el camino y los guió en el camino y les dio calor en el camino? Ese es Dios, el que acompaña y el que guía. Dios es el que también se hace caminante y se manifiesta en el recorrido. Pero el texto bíblico nos dice que Jesús salió al encuentro con los discípulos. Lo mismo que pasó en el Éxodo. Jesús se fue al encuentro. No fue una vez más el ser humano yendo a buscar a Dios. No es eso. Una vez más es los discípulos desanimados, sin esperanza, yendo de bajada hacia Emaús, y es una vez más quien Dios sale al encuentro, es quien es Jesús, sale al encuentro y los encuentra en el camino y los acompaña. Nuestro caminar de fe es un constante movimiento. No esperemos que ya llegamos nosotros a la meta todavía nos falta mucho. Es un constante movimiento. La figura del cristiano es la figura del misionero. No es una figura estática que nos llegamos y nos quedamos ahí. La figura del cristiano es siempre en movimiento. Y Jesús nos encuentra en el camino. Es una fe, es nuestro caminar de fe. Un camino nos enseña un punto de partida y una meta. Y eso también es la vida cristiana. Todos nosotros hemos encontrado a Dios en algún punto de nuestras vidas. Nadie nace siendo cristiano. Hemos encontrado a Dios en algún punto de nuestra vida y de ahí hacia adelante es un caminar. Y de ahí hacia adelante es una meta al cual hay que llegar. Entonces, es Dios quien nos acompaña en ese camino. El camino es una escuela de discipulado. Hay algo muy importante que hay que notar para el Evangelio de Lucas, es que Lucas empieza el ministerio de Jesús en Jerusalén y termina una vez más en Jerusalén su ministerio. Y en ese caminar de Jesús, es decir, en ese ministerio de Jesús, Jesús nos enseña varias cosas. Jesús nos enseñó que el camino es el amor al prójimo. Jesús también nos enseñó la importancia de la conversión y del adorar al Padre. Jesús nos enseñó la importancia de la oración. En ese ministerio, es decir, en ese caminar de Jesús, Jesús nos enseñó el desprendimiento o la renuncia a los bienes materiales.
Nos enseñó sobre la confianza de Dios, sobre la fidelidad de Dios y sobre la importancia del testimonio. Cuando vemos a Jesús en su ministerio, en su caminar, nos enseña todas estas cosas. El amor al prójimo, la renuncia a los bienes materiales, la confianza en Dios, la fidelidad a Dios y el testimonio a Dios. Cuando nosotros nos unimos en ese caminar con Jesús, debemos tener presente qué es lo que Él nos va a enseñar. Hermanos, y no nos va a enseñar la prosperidad, no nos va a enseñar el bienestar todo el tiempo, porque caminar con Jesús necesariamente nos va a llevar a hablar sobre el amor al prójimo. Caminar con Jesús nos va a llevar a hablar sobre la importancia de la conversión, nos va a llevar a hablar sobre la importancia de la oración, sobre el seguimiento a Dios, sobre la renuncia a los bienes materiales, el desprendimiento de las cosas materiales, la confianza en Dios, la fidelidad y el testimonio. Eso nos va a llevar, cuando Dios nos encuentra en el camino, necesariamente vamos a hablar de eso. Necesariamente. Eso es algo muy importante que hay que notar, que Dios se hace caminante con uno y se manifiesta en el recorrido. Y nosotros hemos visto la mano de Dios en el recorrido de nuestras vidas, ¿cierto? Hemos visto a Dios en nuestras vidas, en ese caminar. Entonces, hermanos, dos verdades. Un discípulo se forma en el camino y Dios también se hace caminante y se manifiesta en el recorrido. ¿Está claro eso, verdad? Dos verdades. Hay que tener eso en cuenta cuando andamos discipulando a alguien o cuando nosotros queremos ser discípulos de alguien. Ahora, empezamos con la primera verdad y vemos el texto bíblico. Jesús está dispuesto a escuchar. Ese es el primer principio, dispuesto a escuchar. Dice el versículo 17 en adelante de Lucas capítulo 24, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona, le dijo esta persona a Jesús en Jerusalén, que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Jesús empieza preguntando, porque Jesús está dispuesto a escuchar. Jesús empieza a indagar qué es lo que había sucedido. Pregunta para saber qué es lo que ellos sabían. No es que Jesús no sabía nada, es que Jesús está preguntando para saber qué es lo que ellos sabían, para saber qué es lo que ellos entendían de la muerte y la resurrección de Jesús. Una persona que discipula a otra persona tiene que estar dispuesto a escuchar. Una vez un amigo en Colombia me dijo que en una pared en Bogotá, en una pared muy bonita, alguien escribió, Jesús es la respuesta, ¿verdad? Con letras muy grandes. Pero otra persona escribió debajo, ¿y cuál es la pregunta? Y a veces nosotros queremos dar respuestas cuando no hay preguntas. Es decir, nosotros nos adelantamos a veces a las cosas cuando lo primero es escuchar. Hay que estar dispuestos a escuchar. Jesús no es que no sabía nada, es que Jesús estaba dispuesto a escuchar qué es lo que ellos tenían en sus mentes. ¿Cómo es que ellos habían entendido la profecía? Primer principio. Jesús identifica cuál es la necesidad que ellos tienen. ¿Y sabe cómo es que Jesús identifica cuál es la necesidad que los discípulos que iban caminando en Emaús tienen? Es porque escuchó. Es porque estaba dispuesto a escuchar. Un maestro o alguien que está discipulando a otra persona tiene que estar dispuesto a escuchar. Los padres tienen que estar dispuestos a escuchar a los hijos, porque los hijos también es un proceso de discipulado hacia ellos. Los esposos tienen que escucharse unos a otros, porque en el diálogo uno encuentra la paz, pero hay que estar dispuesto a escuchar como Jesús hizo. Es el primer principio. Escuchar nos ayuda a construir una conciencia más crítica de lo que ha sucedido, de la realidad que está viviendo esta persona. Entonces, hermanos, este es el primer principio. A mí me sorprende cómo es que Jesús se acerca a los discípulos, empieza a caminar con ellos, porque Jesús
también se hace caminante y se manifiesta en el recorrido. Pero el primer principio que Jesús nos enseña es que está dispuesto a escuchar. Jesús está dispuesto a escuchar. Y este ejemplo que escuché una vez de un amigo, alguien que había escrito en Bogotá, Jesús es la respuesta, y alguien escribió abajo, ¿y cuál es la pregunta? Es decir, a veces nosotros no escuchamos y debemos de estar dispuestos a escuchar para saber cuál es la necesidad real de la gente. Esa es la realidad. Y Jesús nos da este primer principio. Hay un segundo principio, hermanos, y hay que estar dispuestos a enseñar. Esto es algo muy serio. Hay que estar dispuestos a enseñar. El versículo 27, después de que Jesús les pregunta, pero ¿y qué pasó en Jerusalén? Y los discípulos empiezan a decirles, mira, en Jerusalén hubo un profeta que era Jesús, y los sumos sacerdotes lo atraparon y lo castigaron y lo crucificaron. Y ellos, desanimados, entristecidos, se fueron de camino hacia Emaús, y Jesús los encuentra en el camino. Y después de que Jesús los escucha y empieza a indagar qué es lo que sucedió, Jesús les empieza a enseñar. Dice el versículo 27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Segundo principio que vemos en la vida de Jesús. Jesús está dispuesto a enseñar. Jesús acude a las escrituras, la importancia de la Biblia en el camino. Jesús no les empieza a enseñar sobre la filosofía, ¿cierto? Jesús no les empieza a enseñar sobre la historia. Jesús acude a las escrituras. ¿Y cuán importante es la Biblia en el caminar del creyente? Estuvimos hablando con las hermanas del día miércoles. Si a alguien se le olvidó o no sabe, el día miércoles a las 7 tenemos también los estudios bíblicos, y estuvimos hablando con las hermanas el día miércoles de esta semana la importancia de la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Y nosotros entendimos que para conocer la voluntad de Dios hay que saber la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos la voluntad de Dios en la Biblia. La importancia de la Biblia en el caminar del creyente. Jesús estaba dispuesto a enseñar. No estaba ocupado Jesús y decirle, miren, yo regreso más tarde, o primero lleguen a Emaús y luego me buscan. No, Jesús no puso ninguna excusa. Estaba dispuesto a enseñarles a ellos en el camino. Acude a las escrituras. El pastor Alfaro nos hablaba sobre qué es lo que ponemos en nuestra mente la semana anterior. Y hermanos, hay música que uno no debería escuchar, deberían prohibirlas en la radio. La verdad, deberían prohibir algunas músicas de ahí en la radio. Hay ciertas películas que también deberían prohibir en la televisión. Dicen en Ecuador, si lo ponen de 12 de la noche para adelante está bien, dicen, pero antes de eso, pues no, para nada. Pero lo que ponemos en nuestra mente, eso es lo que direcciona nuestras vidas. Y aquí Jesús, cuando ve a los discípulos angustiados y que estaban como perdiendo la fe, empieza primero escuchándoles y luego Jesús está dispuesto a enseñarles. Y Jesús acude a la Escritura. Cuando tenemos algo en nuestra mente y lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos, ahí empezamos a meditar. Eso es la meditación. Hay en Colombia una música muy popular que se llama los vallenatos. No sé si han escuchado los vallenatos, espero que no, pero si han escuchado los vallenatos, ¿verdad? Una música muy romántica, muy triste, muy melancólica, pero está en todo lado en Colombia. Uno se sube al bus y los vallenatos, y una vez yo viajé como unas 3 horas en un bus en Colombia, y los vallenatos todo el tiempo. Me bajé del bus y para la hora de la cena yo andaba cantando vallenatos todo el tiempo, ya casi uno moviéndose de los vallenatos que uno cantaba y cantaba. Y es que uno cuando escucha y pone en su cabeza muchas cosas y lo empieza a pensar y empieza ya a meditar en eso.
Entonces, si nosotros ponemos en nuestra mente la palabra de Dios, intencionalmente nuestra mente va a empezar a meditar en eso porque lo vamos a recordar continuamente. Hay que estar dispuestos a enseñar y no enseñar cualquier cosa. Jesús acude a las Escrituras. En los momentos de estos discípulos que estaban entristecidos yéndose a Emaús, no hay nada mejor que leer las Escrituras. Cuando uno está en esos momentos difíciles, no hay nada mejor que acudir a las Escrituras para conocer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, cuando uno discipula a alguien, uno es educador de la fe. Que comprenda eso que ha sido difícil de asimilar. Uno está educando a alguien y lo que uno está haciendo es que la otra persona comprenda lo difícil que es la situación, es que asimile a Dios en esa situación. La meta de Jesús era que ellos asimilaran que en ese caminar que ellos estaban haciendo, Jesús se hizo presente. Empezó a caminar con ellos y Dios se hace presente en el recorrido. Cuando uno es educador de la fe, uno tiene que enseñar a la gente a que asimilen que Dios está ahí con ellos. Jesús estaba dispuesto a enseñar. Jesús está enseñando que en la situación de angustia, de miedo, Él está transformando ese testimonio a vida y a resurrección. Jerusalén tiene una parte importante en la historia, porque Jesús empieza su ministerio en Jerusalén y termina su ministerio en Jerusalén. Y en ese recorrido, Jesús enseñó muchas cosas del amor al prójimo, el despego hacia los bienes materiales, la importancia de la oración, la importancia de la fidelidad. Pero aquí los discípulos al final van a regresar nuevamente a Jerusalén. Pero Jesús está enseñando que esa situación de angustia o de miedo se puede transformar en un testimonio de vida y de resurrección. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos pasado por ese caminar de angustia y de miedo y Dios transforma esa situación en un testimonio de vida y de resurrección? Pero hermanos, hay que estar dispuestos a enseñar como Jesús estaba dispuesto a enseñar. ¿Está claro? Segundo principio. Hay un tercer principio, hermanos. Y este principio es que hay que estar dispuestos a compartir momentos. Dispuesto a compartir momentos. Versículo 29 al versículo 31 dice de esta manera: pero ellos les suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos a los discípulos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Cuando estaba Jesús, los encuentra primero en el camino. Jesús se hace caminante, se manifiesta en el camino. Y cuando ya estaba cayendo la tarde, dice el texto bíblico, estaba por irse y los discípulos le piden que se queden ahí. Jesús se queda ahí con ellos, parten el pan, ¿verdad? Jesús, ¿cuántas veces no hizo eso con sus discípulos? Sentarse a comer juntos, partir el pan y repartir el pan entre todos. Y hermanos, es que Jesús está dispuesto a compartir momentos. Cuando nosotros hablamos de discipulado, no hablamos de un momento. Cuando hablamos de discipulados, es que hay que estar dispuesto a compartir momentos. Ese es el discipulado, dispuesto a compartir los momentos. Ese es el caminar, dispuesto a caminar con ellos. Y ver a Dios cómo se manifiesta en el recorrido. Es que uno también se vuelve caminante. Y es que en el caminar vemos a Dios, cómo es que Dios acompaña y cómo es que Dios guía. Igual que el Éxodo. Los judíos salieron, cruzaron el Mar Rojo, estaban como desesperados en el desierto y Dios aparece. El accionar de Dios siempre es un Dios que acompaña y que guía. Ese es Dios. Y en ese acompañar y en esa guía, Dios está dispuesto a compartir momentos. Y nosotros, con los hijos
o con las hijas, o con los esposos, o las esposas, o con las personas que estamos discipulando, con los que están a nuestro alrededor, hay que estar dispuesto a compartir momentos. Hay muchas excusas para no compartir momentos. Uno puede estar cansado, ¿verdad? Uno puede estar ocupado, uno puede tener sus propias metas, uno puede tener sus propios objetivos, pero en el discipulado hay que estar dispuesto a compartir momentos, como Jesús estuvo dispuesto a compartir momentos con sus discípulos. Esta acción de Jesús es para saber si lo que había compartido con ellos había resultado importante para los discípulos. ¿Cómo uno se entera si lo que uno está enseñando realmente impactó con la persona? Jesús descubre que sus esfuerzos de caminar junto a ellos no ha sido en vano. Yo creo que Jesús se alegró, porque cuando empezó a compartir con ellos los momentos, se le abrieron los ojos, dice a los discípulos, y los reconocieron que era Jesús. Yo creo que ahí Jesús se dio cuenta que lo que él hizo no fue en vano, que empezó a caminar con ellos, que estuvo dispuesto a escuchar, que estuvo dispuesto a enseñar, que estuvo compartiendo momentos con ellos, y cuando vio el resultado al final, que por fin los reconocieron, yo creo que Jesús se alegró. Jesús vio que lo que él hizo no había sido en vano. Jesús vio que su obra no fue en vano, que al final lo reconocieron. Pero reconocer a Jesús sin toda esta acción de enseñanza a lo largo del camino no hubiese sido posible. Es decir, si los discípulos de Emaús se hubiesen ido solitos a Jerusalén, si Jesús no les hubiese encontrado en el camino, si Jesús no les hubiese acompañado en el camino, si Jesús no hubiese estado dispuesto a escuchar, si Jesús no hubiese estado dispuesto a enseñar, si Jesús no hubiese estado dispuesto a compartir momentos con ellos, ese momento de reconocer a Jesús no hubiese sucedido. Jesús ve que todo lo que él hizo, ese accionar que él hizo, vio que al final no fue en vano, que al final lo pudieron reconocer. Pero no hubiese sido eso posible sin el accionar de Jesús de esa manera. ¿Me están captando? Hermanos, cuando hablamos de discipulado, hay que entender que hay que estar dispuestos a escuchar, hay que estar dispuestos a enseñar y a compartir momentos. Y vemos que al final de todo este proceso que Jesús hizo, los reconocieron. Y el texto bíblico va a decir al final que los discípulos los reconocieron y corrieron a Jerusalén. Dicen algunas versiones, en 1 hora llegaron a Jerusalén. 11 kilómetros corrieron en 1 hora, hermanos. Estaban sorprendidos o entusiasmados los discípulos, hasta asustados tal vez, pero llegaron a Jerusalén en 1 hora después de Emaús, que estaba a 11 kilómetros, y empezaron a compartir de Jesús con las personas ahí. Entonces, hermanos, los discípulos vuelven a Jerusalén con la fe fortalecida. Eso es lo que hacen los discípulos, volver a Jerusalén con la fe fortalecida, después de todo este accionar de Dios. Entonces, cuando hablamos de discipulado, de las personas que tenemos en la clase, de las personas que viven con nosotros, tomemos estos ejemplos que Jesús nos da, 2 verdades y 3 principios. Hermanos, pero miren, para mí este es el final de todo, dice en el versículo 32 y el versículo 35, es como la conclusión de todo este pasaje del capítulo 24 de Lucas. Dice el versículo 32, entonces se dijeron el uno al otro, los discípulos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ese es el camino, el proceso de la vida cristiana. El mejor símbolo para la vida cristiana es un camino, porque define una partida y una meta, y todo ese es el proceso. Y los discípulos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Es decir, cuando Dios se hizo presente en el camino, cuando Dios se hizo caminante y se manifestó en el recorrido. Pero lo que les enseña Jesús en el camino, hermanos, es las Escrituras. Una de las
¿Sabía usted que la Iglesia Bautista por muchas décadas, hace un siglo atrás, era conocido como los del camino? También eran conocidos como los del libro, porque ¿verdad? La Iglesia Bautista siempre era el libro, es decir, la Biblia. Y eran conocidos como los del libro. Así eran conocidos. Si uno va y lee la historia bautista, así eran conocidos hace muchas décadas atrás, los del libro. Porque la centralidad de la Biblia, eso es importante para nosotros. No nos paramos aquí al frente, ¿verdad?, a explicar lo bonito que es nuestra vida. No, nos paramos aquí al frente a poder compartir lo que la Biblia enseña. Y lo que aquí dice el texto bíblico, los discípulos, dice, su corazón utiliza la palabra shalom, es decir, paz. ¿No tenía paz nuestro corazón cuando Él nos enseñaba en el camino las Escrituras? Dice, nuestro corazón no se regocijaba y se llenaba de paz cuando en el camino Él nos iba enseñando las Escrituras. Dice el versículo 35, luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. ¿Cuántas veces Jesús no partió el pan con ellos? Es decir, compartió momentos con ellos. Y es ahí donde lo reconocieron, lo identificaron. Hermanos, compartir momentos, eso es algo muy importante en el camino discipular. Jesús tenía claro el objetivo, convencer a los discípulos desde su propia experiencia de fe para que dieran testimonio de Él ahora. Ese era el objetivo de Jesús. Coger a estos dos discípulos, es decir, encontrarse con ellos, a estos dos discípulos, llevarlos por el proceso, por el camino, mostrarles que un discípulo se forma en el camino, mostrarles que Dios se hace caminante con ellos y se manifiesta en el recorrido, mostrarles que Dios está dispuesto a escuchar, está dispuesto a enseñar, está dispuesto a compartir momentos con ellos. Ese era el objetivo de Jesús, mostrarles todo eso. Y al final, la fe de estos discípulos fue fortalecida. La fe de estos discípulos, dice, se prendió, se regocijaron una vez más. Jesús les devolvió la fe y la esperanza. Ese es, hermanos, lo que Jesús nos enseña en Lucas capítulo 24, en el camino hacia Emaús. Estos dos verdades y tres principios. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Hermanos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros hablamos sobre discípulo, sobre discipular a alguien, sobre ser discípulos, siempre nosotros debemos recordar estas dos verdades y estos tres principios. La primera verdad es que un discípulo se forma en el camino. La segunda verdad es que Dios también se hace caminante y se manifiesta en el recorrido. Y nosotros debemos estar dispuestos, al igual que Jesús, a escuchar, a enseñar, a compartir momentos. Y el resultado de Jesús fue impresionante. Su fe se fue fortalecida y al mismo tiempo empezaron a compartir su fe